Hola a todos, hoy vamos a ver cómo podemos retrasar el encendido del motor de combustión para intentar que coincida ese momento con el momento en el que necesitamos la potencia del motor de combustión. Como ya sabéis, en los híbridos de Toyota, a los 10 segundos aproximadamente de encender el coche, si no pulsamos el botón de modo EV, se enciende automáticamente el motor de combustión. Esto lo hace para calentar el catalizador y se usa la temperatura del refrigerante, que aquí tenemos en unos 20 grados ahora, como guía para saber en qué fase de calentamiento se está. Entonces, ahora como la temperatura está por debajo de los 40 grados, que está a 20, si yo no hubiese apretado el botón EV, eso quiere decir que se hubiese encendido el motor de combustión y estaría consumiendo combustible, pero sin aportar potencia al motor de combustión. Nos estaríamos moviendo propulsados por los motores eléctricos, aunque el motor de combustión estaría encendido. Entonces vamos a ver cómo podemos intentar que esos dos sucesos, el calentamiento del catalizador y el momento en el que necesitamos la potencia del motor de combustión, coincidan para intentar ahorrarnos pues la parte del calentamiento en la que no nos ofrece potencia. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Nos ponemos en marcha con el botón EV apretado, eso quiere decir que vamos a ir en eléctrico, y en un Prius 3G, pues la velocidad máxima a la que se puede ir con el modo EV activado es de unos 34 km por hora. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger un poquito de velocidad y antes de llegar a los 34 pondremos la N. Ahora, por ejemplo, yo ya la he puesto y sigo con el modo EV, pero en cuanto pase de los 34 km por hora, el modo EV se desactivará automáticamente y pondrá un aviso en la pantalla del coche. Esto lo hace por la limitación que tiene el modo EV en el Prius 3G, que no permite ir. ¿Veis? Ahora mismo lo acaba de hacer, se ha desactivado el modo EV, velocidad excesiva. Y ahora se hubiese encendido el motor de combustión si la palanca de cambio hubiese estado puesta en la posición D. Como la teníamos puesto en la posición N, lo que estamos haciendo ahora es impedir que se encienda el motor de combustión. Igualmente, si ahora intentásemos frenar, como no se permite que vaya energía eléctrica hacia la batería, la única forma que podría frenar el coche es utilizando los frenos hidráulicos, como en cualquier coche normal. Entonces ahora le estamos intentando que no encienda el motor de combustión, y una consecuencia es que tampoco nos va a dejar hacer una frenada regenerativa. Esto, como ahora estamos en una calle pues que es descendente, no necesito potencia. Con el pequeño impulso que me he dado en el modo eléctrico, pues bueno, ya voy a una velocidad que me es suficiente y todavía no se ha encendido el motor de combustión, seguimos con el refrigerante a 20 grados. Entonces, en cuanto pongamos la palanca de cambio en el modo D, se encendería el motor de combustión automáticamente, porque ahora no estamos en el modo EV. Entonces lo que voy a hacer ahora es bajar la velocidad por debajo de 34 km por hora. Ya freno, ya se están encendiendo el icono de los frenos hidráulicos porque no funciona el freno regenerativo ahora mismo. Entonces ahora estaría desperdiciando esta energía, por así decirlo. Y en cuanto esté ya por debajo de los 34 km por hora, enciendo el modo... Ahí ahora tengo que poner la D. Enciendo el modo EV. Es decir, he podido volver a activar el modo EV porque he vuelto a estar por debajo de la temperatura, de la velocidad máxima del modo EV. Y ahora habéis visto que ya se me ha activado el motor de combustión. Realmente lo tendría que haber alargado un poquito más, pero bueno, me he despistado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a pedir pues más aceleración al coche. Y ahora podemos fijarnos, ahora se acaba de encender el motor de combustión. Ahora se vuelve a poner la potencia del motor eléctrico, ahora la vuelvo a pasar al motor de combustión, ahora la vuelvo a pasar aquí. Esto veremos cuando analicemos el recorrido con el Limit Assistant a qué es debido. Y eso tiene que ver, como alguno ya habrá sospechado, con las limitaciones de carga y descarga de la batería. Es decir, el DCL en este caso, que sería el límite de descarga. Como la temperatura de la batería estaba por debajo de los 24 grados, pues había un límite ahí establecido. Entonces, como no nos deja
proporcionar más potencia de la que la batería permite por temperatura, él automáticamente, si le pedimos más potencia de la que nos puede proporcionar, pues nos la va a proporcionar con el motor de combustión. Y si le pedimos por debajo de la potencia que puede proporcionar el motor eléctrico en ese momento, nos la va a servir con la batería. Y esto lo va a ir haciendo él, lo va a cambiar automáticamente. Entonces, el inconveniente de hacer esto, pues como ya suponéis, es que el nivel del SOC baja. Entonces, como ya sabéis, cuando se enciende el motor de combustión seguimos yendo en eléctrico, aunque el motor de combustión esté encendido. Entonces, eso tiene el pequeño inconveniente, si hacemos esto, de que la batería pues se va a descargar más y la irá cargando pues a medida que vayamos circulando. Entonces, la cuestión es ver qué sale más a cuenta, si dejar que haga el calentamiento habitual que haría el coche y dejar que el coche se encienda el motor de combustión y luego se apague y luego lo volvamos a encender, o bien que lo podamos retrasar para así intentar evitar que consuma un poco menos al principio. Esto depende del recorrido, pues puede tener sentido que lo hagamos o no. Eso ya dependerá del recorrido. Entonces esto lo veremos luego con el report del Hybrid Assistant, que era el Hybrid Reporter, y veremos allí pues si sale a cuenta o no sale a cuenta. Pues sin nada más me despido, ya os pondré el log para que veáis cómo se comporta el coche y qué hace el coche automáticamente cuando hacemos esto. Pues me despido, hasta el siguiente vídeo, hasta luego.